a su encuesta. Buenas tardes, buenas noches, amigos. Qué gusto volverles a ver. Qué gusto. De hecho, tenemos ya personas asiduas. No les llega el video, nos llaman a reclamar. No les llega la invitación, nos llaman a reclamar. Qué bueno. Ojalá. Nosotros también les extrañamos y ojalá nos sigan extrañando cuando culminemos el 8º webinar. Qué gusto. Recuerden, tratando de ser sistémicos, tratando de ser integrales, de alguna manera hemos organizado 8 webinars. Este es el 5º. El primero, talento humano y productividad. El segundo, abordamos el tema modelo de negocio. El tercero y cuarto lo dedicamos a tecnología. Y este lo hemos dedicado a BPMs como ventaja competitiva. Se acerca ya el número de invitados. Estamos superando los 60 invitados. Como sabemos que la sala llena se toma unos minutitos en llenarse, yo quiero inicialmente presentar una encuesta actualizada, mes de mayo, que nos permite ponerle telón de fondo. Y mientras presento esa encuesta, permito que la gente siga llegando y luego presento a mis invitados. Por supuesto que quiero que todos los invitados con la casa llena se enteren a quienes hemos invitado. ¿Ya? Permítanme compartir la encuesta en este segundito. Sí, por favor. Listo, presentamos el webinar, ¿no? Ventaja competitiva en la nueva normalidad, las BPMs. ¿Qué dice la encuesta? Vamos a poner telón de fondo porque de esto es relevante para el empresario, es relevante para el funcionario de una empresa. La encuesta habla de 4 temas, no vamos a hablar de todos, nos vamos a centrar en el segundo, que es el impacto en el consumo, y el tercero en el impacto en el negocio. ¿Qué va a pasar luego del coronavirus? Recuerda que de alguna manera estamos en una fase de nueva normalidad, ¿no? ¿Qué dicen los consumidores? ¿Cómo están cambiando el comportamiento de los consumidores? Aquí hay una noticia que al empresario le debe llamar mucho la atención. La pregunta dice, ¿es un elemento de decisión sobre el lugar donde hago mis compras de bienes, de productos y servicios saber que están siguiendo de manera seria las normas de bioseguridad en el local? Y nos comenta el 91%, 9 de cada 10 ecuatorianos aseguran que comprarán productos y usarán servicios solo donde se cumplan las medidas de bioseguridad. ¿Ya? La segunda pregunta, de una serie de preguntas, yo he tomado solo algunas de ellas. Después de superar la crisis, ¿qué considera importante en su vida y en la de su familia? Mire, el 89% dice que el ahorro. Curioso porque eso va a generar un comportamiento. Si la gente piensa ahorrar dinero, eso va a generar un cambio de comportamiento en las compras. Ya, ahorrar dinero sigue siendo una prioridad. El ejercicio y la salud comienzan a ser importantes y aparece la necesidad de buscar nuevas opciones de financiamiento. Siguiente bloque de preguntas en este resumen. Impacto en los negocios. Nos dicen, ¿han sabido los CEOs y los CEOs y sus equipos responder a esta nueva realidad? Algunos sí, algunos no.
Y mira lo que nos comentan. ¿Qué tipo de empresas usted considera que han reaccionado favorablemente ante la crisis? Y nos comentan supermercados, empresas de alimentos y farmacias en general han reaccionado favorablemente, con el 77, el 76 y el 68. El consumidor indica también que muchos de los sectores de empresas claves en periodos de cuarentena no han reaccionado favorablemente, es decir, tienen una tarea pendiente y ahí se menciona algunos de los muchos sectores que no han reaccionado como ellos esperarían. Una de las últimas preguntas, en las últimas semanas y de las visitas que usted ha realizado, ¿qué empresas están cuidando las medidas básicas de higiene para sus clientes, como es distanciamiento, uso de mascarillas y uso de guantes? Nos dicen, los supermercados son quienes demostraron implementar mejor las normas de bioseguridad. Las farmacias y los bancos deben trabajar para mejorarlo y nos comentan 78, 64 y 40%. ¿Ya? Y un elemento de otra encuesta nos hace caer en cuenta de que los consumidores se van a portar más exigentes. La necesidad de información constante provocada por la situación de pandemia también acentuará las expectativas de los consumidores en cuanto a la inmediatez y transparencia de sus procesos. Listo, dejo de compartir un minutito, ¿sí? Permíteme. No, más bien creo que voy de corrido a presentar a mis panelistas. Voy a presentar a mis panelistas, ¿ya? Le damos la cordial bienvenida a la doctora Patricia León, la doctora Patti, como le conocen sus alumnos, como le conocen sus colaboradores en los sitios, en los muchos sitios en donde la buena amiga Patti ha estado. Con Patti hemos tenido el gusto de compartir trabajos, funciones, hemos sido compañeros de trabajo, ¿no? Ha trabajado en muchos lugares como asesora, algunos nombres, Kentucky, el IFE, Imprenta Mariscal, etcétera. En realidad una lista muy larga. Patti, te damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos que nos dediques estos minutos. Muy amable, Patti, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Bayardo. Gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo y sobre todo felicitarte por esta buena idea de apoyo a nuestro país. Muy amable, Patti, bienvenida. ¿Sí? Tenemos el gusto, nuestro buen amigo, el doctor Rodrigo Bastidas de Janón, no está acá en el Ecuador. Él ha hecho la doble cuarentena, porque ya van como 80 días que está fuera del país, está en Florida, pero desde allá, igual con mucho gusto, ha aceptado esta invitación, ¿sí? El doctor Rodrigo Bastidas es fundador y gerente general de Qualifar Laboratorio Farmacéutico, es fundador y presidente ejecutivo de varias empresas del Grupo Ethical, es creador de la mayor empresa maquiladora ecuatoriana, fabricante de productos farmacéuticos y cosméticos, tiene mucha experiencia en empresas multinacionales. En una de ellas fuimos compañeros de trabajo, en la empresa Navisco, actualmente Mondelez, la segunda empresa más grande del mundo en alimentos, fuimos compañeros de trabajo con Rodrigo. Rodrigo, apreciamos mucho tu tiempo, vamos a valorar los conocimientos que vas a impartir. Te damos la bienvenida, amigo. Muchas gracias, Bayardo. Gracias, igual que justo Patti, a los tiempos. Con Patti éramos compañeros de la universidad, así que es chévere compartir. Y qué chévere compartir con Gaby también, así que muchas gracias, amigo Bayardo. Un gusto, amigo, qué bueno que estés por acá. Y les presentamos a Gaby Escudero. Con Gaby, les recuerdo que la idea de los webinars no es mía. La idea de los webinars es de esta ingeniera, que se llama Gabriela Escudero. Con Gaby tuvimos la oportunidad de conocernos en la universidad, en su maestría, y con Gaby, ella me ayudó a escribir un libro, por supuesto de temas que ella conoce, que son los temas de calidad. Así que Gaby es coautora de un libro que lo escribimos en conjunto. Tiene cerca de 15 años de experiencia en la industria de alimentos, ha recorrido empresas, a pesar de su edad, empresas nacionales e empresas multinacionales, entre ellas Indulac, Koala, Inalproces, PepsiCo Alimentos, y una de sus últimas empresas fue Confiteca, ¿sí? Siempre liderando temas de implementación y mejora de BPMs, sistemas de gestión de inocuidad, 22000, BRC, etcétera. Gaby, le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo. Muchísimas gracias, Bayardo, por esta invitación. Qué gusto compartir hoy con Rodrigo y con Patti también. Muchísimas gracias y felicitaciones, Bayardo, por esta iniciativa con estos temas que han venido a lo largo de estas semanas de tanta relevancia para este tiempo.
Gracias. Listo. Les recuerdo que la iniciativa no es de Bayardo, no es de una ingeniera que se llama Gabriela Escudero. ¿Ya? Y el amigo de ustedes, ya nos sentimos como parte de la casa. Mi nombre es Bayardo para quienes no me conocen. ¿Ya? Dos frases como para finalizar esta introducción. Recuerda lo que decía Albert Einstein. ¿Quieres resultados diferentes? Pues fácil, cambia la forma de hacer las cosas. ¿Estás asustado por la crisis? Y Albert Einstein decía, tranquilo, es una bendición, porque nos obliga a pensar diferente. Listo. Y termino. Se menciona BPMs como ventaja competitiva y creo que es relevante aclarar para quien de pronto tenga alguna duda o desempolvar el concepto de qué es una ventaja competitiva. El señor Michael Porter, que trajo al mundo industrial el concepto, nos dice, es la cúspide de una pirámide, en donde la base de la pirámide son las fortalezas como tal cual las conocemos. Esa fortaleza sube de nivel, se transforma en una habilidad distintiva siempre y cuando la fortaleza te ayude a mejorar la eficiencia de tus procesos, mejorar la calidad de tus procesos y productos, mejorar la I chiquita, como le conocemos con Rodrigo, la innovación, la investigación y el desarrollo, ¿sí? Y o mejorar la satisfacción del cliente. Se convierte la fortaleza en habilidad distintiva. De lo contrario, se queda como fortaleza. Y finalmente, esa habilidad distintiva se convierte en ventaja competitiva cuando tu consumidor identifica que tú en algo eres el mejor. Ojalá seas el mejor en cuanto a brindar calidad de producto. Ojalá seas el mejor en cuanto a brindar un producto inocuo. Ojalá el cliente te identifique como el mejor. Si es que eres el mejor y te identifica, tienes una ventaja competitiva y obvio, mejoran tus ventas. Hasta ahí mi introducción un poquitín larga, ¿sí? Hemos superado la barrera de las 100 personas y por supuesto seguirán llegando, ¿no es cierto? Entonces fue momento adecuado para presentar a nuestros invitados y empezamos la serie de preguntas que les tenemos para ellos. Les vamos a dividir para que el público respetable nos vaya comprendiendo, si cabe el término, en 3 niveles de preguntas, básicamente por su función y para generar una división. El primer nivel va a ser el nivel como del rol del Estado. Y ese rol le vamos a dar a la doctora Patti, no porque actualmente tenga una función pública, sino que ha tenido funciones públicas relevantes. Les recuerdo, a quienes no le conozcan a la doctora Patti, resulta que ella estuvo en la Subsecretaría de la Calidad y al buen amigo Bayardo le ayudó a crear la Subsecretaría de la Calidad. Ella fue la directora de calidad. Ha sido la directora del INE, la número 1, y ha estado en algunas instituciones públicas siempre relacionadas con el tema de la calidad. Es por eso que le vamos a dar ese rol a Patti en esta tarde. Gracias, Patti, por aceptar ese reto. A lo mejor te hubiese gustado compartir otro rol, pero te va a tocar ese. Muy amable, Patti. El segundo rol le vamos a asignar a Rodrigo, por su rol. Recordemos de que él es un número 1 durante muchos años. Le vamos a dar ese rol de ser como que el representante de la parte gerencial. Y de hecho le haremos algunas preguntas que tienen que ver en ese rol que tiene el número 1 de apoyar a la calidad. Y a Gaby, por su rol de implementadora, de mejoradora de temas de calidad, de BPMs, le vamos a dar ese rol, o sea, ese rol de cómo de alguna manera se debe empujar e impulsar el tema de BPMs donde las papas queman, con los señores trabajadores, con los señores supervisores, y también abandonaremos un poquito la empresa para que Gaby nos comente cuál debería ser la actitud, no solamente de BPMs casa adentro, sino casa afuera, en el sentido de que tenemos visitantes, tenemos proveedores, tenemos clientes, y de alguna manera es importante que también hagamos algo con ellos. Listo. A la doctora Patti le lanzamos al ruedo con la primera pregunta. Te pongo un telón de fondo chiquito, Patti. Coméntanos, la infraestructura de la calidad, nos queda a algunos claro de que hay un comité interministerial de la calidad, nos queda claro de que hay una subsecretaría de calidad, hay entes reguladores, entes de control del Estado, que de alguna manera yo digo que son necesarios que estén. Va a ser interesante el punto de vista tuyo, doctora, ¿sí? Para que nos cuentes ¿cómo puede el ente, primero después de entender la infraestructura de la calidad, cómo puede el ente regulador mejorar su rol
¿Y por qué es importante la presencia del Estado en todo esto? Adelante, Patti, te cedemos el micrófono. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Como tú sabes, Bayardo, la infraestructura de calidad es un modelo que se viene aplicando en el país alrededor del año 2000. Hemos tenido siempre la ayuda del grupo alemán de PTB, quienes han hecho de asesores del Ecuador para ayudarnos. ¿Qué es la infraestructura de calidad en el fondo? No es otra cosa que asegurar el acceso a normas y reglamentos técnicos. Si es que estamos hablando de buenas prácticas de manufactura, es una norma de aplicación voluntaria que se vuelve un reglamento de aplicación obligatoria en el país. Además, ¿qué necesitamos? Garantizar, para que se puedan aplicar estas normas, garantizar mediciones confiables y además establecer un sistema de acreditación que permita que los laboratorios de ensayo y las empresas certificadoras den confianza para que productos y servicios puedan tener requisitos. ¿Por qué la importancia del Estado aquí? ¿Por qué la importancia del regulador? Es muy importante para hacer una actividad de vigilancia de mercado. El regulador es el que tiene que hacer los análisis de cómo están los productos y los consumidores. Y al hacer esos análisis de productos y consumidores, primero tiene que favorecer al empresario a que pueda utilizar normas, tanto normas técnicas, tanto nacionales como internacionales. Todos sabemos que las normas nacionales crean obstáculos técnicos al comercio porque son muy estandarizadas al país que les está haciendo, y es por eso que se tiene que crear o establecer o utilizar las normas internacionales. La utilización de la norma es un tema voluntario, es un tema que el empresario decide utilizar. Sin embargo, el regulador, el país, tiene que ejercer su función y tiene que ayudar al empresario a que esa norma se vuelva de aplicación obligatoria a través de un reglamento técnico para que se pueda tener un producto que cumpla las condiciones en el mercado y que ese producto además tenga un trato nacional e igualitario. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos cumplir con las mismas condiciones, los productos sean importados o sean producidos a nivel nacional. Y esa es la importancia del regulador. Y él tiene que siempre mejorar su rol. El rol ha estado muy deteriorado por parte de los reguladores. Hay mucho por hacer en el Ecuador. La infraestructura de la calidad está aplicada en ciertos sectores. Salud tiene una muy buena aplicación, la parte ambiental también, la parte de seguridad un poco, porque como política de Estado tienen que cumplir su función. Eso es en definitiva lo que te podría decir, Bayardo, de todo este rol de la infraestructura de calidad frente al Estado. Es una mezcla público-privada, ¿no? Y además... Continuamos, Patti. Continuaremos. Tenemos todavía unos minutitos ahí. Continuaremos indagando y solicitando algunos elementos que sabemos que son tu fortaleza. Vamos con el doctor, vamos Rodrigo contigo. Se menciona la palabra exigencia, o sea, de hecho hay un rol de exigencia, de cumplimiento de normas, comentado por la doctora Patti. ¿Cómo crees tú, cómo le ves esa coherencia entre este rol de exigencia y este rol de aporte que debería tener el Estado con el empresario, esa que sea como una primera parte de la pregunta, y luego te hago a renglón seguido una segunda? Adelante, Rodrigo, te escuchamos. Tu sonido no es bueno. Hay que distinguir, creo que una etapa en la cual el Estado era mucho más copartícipe del desarrollo de la industria, y al mismo tiempo que venía una norma, venía un esquema de capacitación sobre la norma, un aporte de acercar la realidad del país al cumplimiento de una norma. Pero ha habido un largo periodo en el cual al empresario se lo ha visto casi como un enemigo público y entonces como una amenaza para los sistemas del Estado. Y eso pesa de mala forma
en la coherencia que vos mencionas, que tú mencionas entre la relación del Estado y la empresa. La empresa tiene la obligación de cumplir normas. En nuestro caso, por ejemplo, de la industria farmacéutica, a diferencia de otras áreas, es obligatorio el tener BPM para que seas funcional. Antes era optativo, pero ahora es obligatorio. O sea, sin eso no te dan el permiso de funcionamiento. Y eso implica que las empresas tengan que hacer inversiones onerosas, porque son inversiones realmente onerosas. Un sistema de filtración de aire, el sistema de tratamiento de agua son onerosas. La capacitación de personal, el mantener instalaciones e infraestructura en buen estado, maquinaria que viene cada vez con exigencias mayores, son inversiones onerosas. Pero si en el área farmacéutica, por ejemplo, del otro lado te hacen un control de precios, por ejemplo, y no se distingue una tecnología de otra para fijación de un precio de un medicamento, no hay coherencia entre lo que te exigen y lo que vos necesitas tener como un ingreso diferenciado, porque estás hablando de una calidad diferente. Entonces, sí tienes que en una primera etapa sufrir mucho la parte de la inversión alta, la poca retribución que viene por esa inversión, y en esa parte el Estado es completamente ciego y deja de ser compañero con la empresa. O sea, simplemente es la norma por la norma, ¿no? Complemento la pregunta, Rodrigo. La primera parte queda clarísima. La segunda, luego de ese rol, del número uno que tiene que aportar en infraestructura, aportar en recursos económicos, aportar en tiempo, finalmente, ¿qué beneficio se obtiene de tener las cosas y la casa en orden a nivel de BPMs? ¿Qué has sentido tú? En primer lugar, en el lado farmacéutico si no tienes eso, no tienes negocio. Así es de simple. O sea, es con lo cual ingresas al negocio farmacéutico. Pero independientemente de que sea una obligatoriedad, yo creo que el tener normativas es beneficioso en varios sentidos. Primero, uniformizas la exigencia. Y ese es un rol muy importante en la implementación de normas por parte del Estado, que se vuelve el gestor de una uniforme forma de medir a las industrias. Por encima de eso, cada uno hará su esfuerzo y lo tratará de hacer mejor. Pero si ves a nivel internacional, incluso hay una diferenciación entre la forma que implementa, por ejemplo, el INVIMA en Colombia, BPM, versus la implementación que hace el ARSA en el Ecuador. Y puede ser que nuestra autoridad tenga una herramienta débil, poco reconocida, que no nos hace bien porque nos impide salir a mercados internacionales a todos. En tanto que Colombia, que vino haciendo un trabajo con mucho apoyo del Estado y la academia es otro de los actores con los cuales se debe contar, ha logrado ser competitivo y tiene la capacidad de enfrentar mercados como el norteamericano, está sin que sea cuestionado por la FDA. Entonces, la ventaja de aplicar una norma es que no tienes irregularidades en cuanto a la forma de apreciar una empresa de otra o unos productos de otros. Se vuelve uniforme la medición. Y a nivel de cultura organizacional, Rodrigo, ¿cuánto ayuda esa presión que al comienzo es de obligación y ojalá se vuelva en convicción, ¿sí? En cuanto a que la gente un poco no sienta que le están obligando, sino que sea natural. ¿Cuánto crees que ayuda esto a nivel de cultura organizacional? Muchísimo, porque la norma en sí misma, si la sabes implementar bien y no la implementas como dices porque es la norma por la norma, si no le das una racionalidad a la implementación de la norma, si cada uno de los puntos de exigencia son racionalizados a los colaboradores, el colaborador puede entender la razón de la norma. Y al entenderlo, su actitud se vuelve más racional y cercana al cumplimiento. Entonces se vuelve una actitud natural. Pero eso hace que igualmente en lo que había hablado antes de uniformizar la forma de medir los productos en un mercado, acá tú puedes tener una uniformización de conducta. Y eso genera cultura organizacional. O sea, tú tienes una cultura en la que una norma aporta mucho a que se haga realidad pronto.
Listo, vamos obteniendo el primer beneficio del webinar. O sea, uno no debe sentir la obligación, debe sentir la convicción, porque de alguna manera la cultura organizacional se siente fortalecida. ¿Ya? Ese es un primer mensaje ahí potente. Vamos con Gaby. Te agradecemos mucho, Rodrigo. Vamos con Gaby. Resulta que nos queda claro, y eso abordaremos conforme vayamos adentrándonos en el tema, de que a nivel de procesos internos y de funcionarios de la institución, la gente debe cumplir una serie de cosas que Gaby nos va a detallar en la medida que el tiempo lo permita. Y eso debe hacerse extensivo si nosotros chequeamos la cadena de valor, nuestros procesos internos, y chequeamos a la cadena de valor de procesos externos, a la cadena de valor ampliada. Tenemos proveedores por un lado, tenemos visitas por otro lado. ¿Por qué se hace necesario que los cuidados no solamente los tengamos casa adentro con nuestra gente, sino también los tengamos con esos visitantes, por supuesto, queridos por nosotros como los proveedores y queridos por nosotros como nuestros clientes? Adelante, Gaby, le damos el micrófono. Muchas gracias, Bayardo. Justamente una empresa es parte de una cadena de valor que está integrada por varios actores, desde los proveedores de materias primas, de materiales de empaque, de insumos, todo el tema del transporte de estos materiales hacia la planta como tal, que es la que hace los procesos, luego el sistema de distribución del producto terminado, todos los actores que luego forman parte de la comercialización hasta llegar a los consumidores. Y adicional a eso se suman una serie de proveedores de servicios que dan sus servicios justamente a la empresa. Entonces, si uno de estos eslabones se rompe, se echa abajo toda la cadena, todo el sector. Y frente a la época que estamos ahora atravesando de COVID, justamente uno de los retos de la industria es garantizar la continuidad de sus operaciones a través de cuidar la salud de sus empleados. Pero también ahí tiene que cuidar, o más que todo estar consciente de cuál es la salud de las demás personas que tienen una relación con las actividades de la industria. Entonces, cuando se empiezan a definir todos estos protocolos que ahora están pues muy de moda, ¿cierto? Estos protocolos no responden a un listado de puntos o a un checklist de verificación. Estos protocolos deben responder a un levantamiento a través de una gestión correcta, en donde se empiece, por ejemplo, haciendo una evaluación de cuáles son los riesgos de cada uno de estos proveedores frente a las circunstancias que pueden generar la propagación de COVID-19, en este caso, para la compañía. Y en base a ese resultado de esa evaluación de riesgos, ir determinando cuáles son los procedimientos o cuáles son las exigencias que se van a definir para tales proveedores. Los proveedores tienen diferentes formas de interactuar con la compañía. De pronto hay proveedores que vienen y forman parte del día a día de la compañía. Por ejemplo, un proveedor de control de plagas, un proveedor de sistemas de seguridad o los proveedores del mismo servicio de alimentación. Entonces, es imperativo que la empresa socialice y comunique de forma oportuna y por canales oficiales a todos sus proveedores cuál es la forma en la que ellos participan de sus protocolos. Y asimismo, la compañía se informe de si estos proveedores han definido ya los protocolos de tal forma que se asegure de blindar cualquier riesgo que pudiera haber de propagación de COVID-19. Entonces, es importante conocer toda esta información. Además que van a haber proveedores que forman parte importantísima de los protocolos, por ejemplo, la compañía de seguridad, ¿no? Estamos ahora chequeando justamente el tema de temperatura, por ejemplo, al ingreso del personal, y tal vez algunas empresas han optado porque esta sea una actividad que la realice el personal de seguridad. Entonces, inclusive ahí, no solamente que les comunicamos, sino que les estamos involucrando en nuestros mismos protocolos. Entonces, es importante que para garantizar la continuidad de la operación, todos los involucrados en una actividad de producción formen parte de estos protocolos y se mantengan en un trabajo en equipo prácticamente. Ok, listo, Gaby, muy amable. Antes de pasar a nuestra segunda ronda, le cuento que los fans de la doctora Patti están aquí saludando a rabiar. Hay gente que levanta la manito para hacer una pregunta. Le solicitamos de que nos envíe por el chat la pregunta. Yo me encargo de leer sus preguntas y les voy direccionando a la persona que ustedes le van indicando la pregunta, con mucho gusto. Ok, entonces no levantemos la manito, sí escribamos por el chat. Listo, vamos con la segunda ronda. Para la doctora Patti,
hemos comentado ese rol que debe tener el Estado, ¿no es cierto? Y ha habido un comentario del doctor Rodrigo Bastidas en cuanto nos dice que debería haber una coherencia, ¿no es cierto?, en cuanto a la exigencia y en cuanto a ese apoyo, a esa ayuda. ¿Qué elementos, según tú, Patti, deberían darse para que haya ese justo equilibrio entre exigir y apoyar? ¿Se te ocurre algo, Patti? ¿Qué podría hacer el Estado? Claro que sí, mira, yo pienso que el Estado tiene que apoyar a la industria. Estoy completamente de acuerdo con Rodrigo que un poco hoy por hoy está poniendo esa traba que impide salir a mercados internacionales, a mercados regionales y a mercados internacionales. No nos olvidemos que el rato que estamos hablando de una norma estandarizada es un lenguaje común a nivel de todos los países que estamos en el globo terrestre y por lo tanto la autoridad del país lo que tiene que hacer es dar las facilidades, volcarse tanto a la industria, al consumidor, y también estoy de acuerdo con Rodrigo en lo que nos habló de la academia. Uno de los actores más importantes en los comités de normalización es la academia. Cuando no se llega a consenso en una norma, la academia es la que da su voto dirimente porque tiene todas las implicaciones de gente preparada, de laboratorios certificados y las facilidades para poder abordar esos temas. Yo pienso que para que el Estado cumpla su rol y alinearme con lo que dijo Rodrigo, debería hacerse uso de una herramienta muy fuerte que hay a nivel del Estado, que son las alianzas público-privadas. Esas alianzas público-privadas lo que nos van a permitir además es manejar mejor los recursos, ser eficiente en el uso de recursos, no duplicar esfuerzos. Tenemos procesos de certificación en los que tenemos empresas especializadas que pueden hacer un apoyo al Estado. Esas empresas de certificación incluso tienen su personal ya capacitado como auditores que pueden hacer el rol de inspectores y tener las reglas más claras en las entidades de control, porque no solo tenemos los reguladores en el Estado, tenemos las entidades de control, y hacer que la gente de las entidades de control esté capacitada y que realmente pueda estar alineada a los requisitos de una norma. El implementar una norma es un tema muy costoso. Sí tiene que haber una diferenciación entre los niveles de aplicación de la norma y el papel del Estado sería el acompañamiento sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que se les complica hacer este desarrollo, sobre todo por la parte económica, Bayar. Hay una segunda parte a la pregunta. Me comentabas tú, Patti, de que el ente privado que se dedica a las exportaciones, todos sabemos quién es, tú estás trabajando en conjunto con ellos. ¿Hay alguna diferencia entre la certificación a nivel nacional y una certificación para exportar? ¿Nos puedes comentar un poquito de esas certificaciones internacionales, por favor, para exportadores? Bueno, mira, el país creó una estructura que se llama la Ruta de la Calidad. La Ruta de la Calidad es una política que se empezó a crear en el INE para aprovechar a las pequeñas y medianas empresas y ayudarles en el camino a la exportación. No sé si decirlo, Bayardo, afortunadamente o lamentablemente, nosotros tenemos que cumplir normas de los países de destino, de los países en los que queremos ingresar nuestros productos. Y esas normas son muy exigentes, entonces el acompañamiento y esta función tiene que ser muy fuerte. Si nosotros estamos hablando de Estados Unidos, si es que estamos hablando de Europa, si es que estamos hablando de temas primarios como es la agricultura, tenemos que cumplir las normas Global Gap. Las normas Global Gap son normas que necesitan ingentes recursos para ser implementadas y además debe haber una responsabilidad social muy fuerte con los empleados. Es lo que se llama la norma GRAS, que está muy de moda en los países europeos. Entonces, el Estado lo que debería tener es políticas públicas que permitan que tengamos una estandarización muy básica para que para que todos los empresarios pequeños, medianos y grandes puedan tener la base
de estos sistemas de gestión para poder exportar. Ahí Vallardo solo depende del país de destino, la norma que tiene que ser aplicada, y hay gran cantidad de normas, ISO 22000, Global Gap, GRAS, la FSC. Entonces, pero no hay una política pública que te ayude a que se pueda hacer una estandarización básica y fácil en la que los recursos realmente sean bien utilizados. Ok, muy amable, gracias, Patti. Nos vamos con Rodrigo. Y tratemos de hacer un comparativo, si cabe el término, Rodrigo. De pronto, empresas, digamos, competidores de las empresas tuyas, una de ellas Qualify, ¿ya? El primer mundo, digamos, una empresa competidora tuya ubicada en el primer mundo, vamos a asumir de que brinda productos de calidad, vamos a asumir de que los laboratorios debidamente acreditados están avalando esa calidad de producto. ¿Cuál es la gran diferencia entre ese producto que viene de un país de primer mundo y una empresa ecuatoriana? Digamos, Qualify. Y si es que hubiese una gran diferencia, ¿qué nos falta? ¿Qué deberíamos hacer para suplir esa brecha y ser igual de competitivos que ellos? Pregunta complicada, pero vamos a ver cuánto aportamos al empresario con esto. Adelante, Rodrigo. Las diferencias para productos similares son cada vez más pequeñitas. Yo creo que ya se ha caminado mucho en este tema de la norma y entonces hemos venido haciendo una evolución positiva a nivel de país. Sin embargo, sí estamos como en la base de la pirámide que mostraste de inicio. O sea, entre nosotros nos besamos y nos saludamos. Pero el momento que tienes que hacer, como dice Patti, una salida al mercado internacional, te retas contra normas más exigentes que también sirven como barreras para que no entren a su mercado otro tipo de productos o servicios con facilidad. Entonces, cuando vos levantas la norma en un país, generas barreras de entrada de otros países de menos desarrollo. Entre productos casi no hay diferencia porque los sistemas de calidad se han vuelto bastante armónicos. La diferencia sustantiva creo que está en el tema de la competitividad. Hablamos de costos. Estamos hablando de costos, precios, de márgenes. Para ser competitivo tú debes tener buenos márgenes para poder reinvertir lo que estás haciendo en tu propio negocio y crecer y acoplarte a normas. Si tú no tienes una rentabilidad buena, muy difícilmente vas a poder ir creciendo en la pirámide de la calidad, que son exigencias permanentes y mayores cada vez. En más de una ocasión tienes que descartar parte de la inversión que tienes porque deja de ser útil para la norma. O sea, es funcional para el proceso, pero ya puede dejar de ser útil para cumplir una norma. Y eso implica estar haciendo reinversiones permanentes. Entonces, el tema de los márgenes es un tema muy sensible de atender a nivel de un negocio normado. La norma implica tener más costos, pero tú tienes que aprender a reducir los costos en forma competitiva. Y una de las cosas... nos das de guía, Rodrigo? O sea, ¿cómo logramos bajar esos costos? Adelante. Yo creo que el tema de los volúmenes de operación son importantes. El romperse la barrera de que puedes entrar a otros mercados es importante, quitarse ese tipo de temores. El salir denodadamente a buscar una operación cada vez más grande, yo creo que es muy importante porque a mayor volumen de operación, tú tienes una mejor distribución de costos y una mejor absorción de costos. Y tú logras eso en un círculo virtuoso cuando estás implementando una norma. Porque la norma de calidad ayuda a reforzar el mensaje de que tú puedes dar garantías de lo que estás haciendo a tus clientes y a sus consumidores. Entonces se genera un escenario de confianza. Si no aplicas la norma, estás al azar, estás yendo a lo que te inventaste y el mercado no te va a reconocer lo que te inventaste. Pero si estás dentro de la norma, el mercado va a reconocer eso. Mira que, por ejemplo, durante mucho tiempo hubo mucho sustento como de buena calidad, el concepto ISO. Y en el fondo era un concepto de uniformidad en la calidad, pero el mercado lo entendía como de buena calidad.
En el caso de buenas prácticas de manufactura, que es un sistema de calidad orientado en mucho al producto, y garantiza calidad, seguridad y eficacia, ¿no es cierto? Básicamente como sus proclamas básicas. Tú estás dándole confianza al otro lado, y el momento que vendes confianza, tienes un negocio sustentable. Genial. Muy amable, Rodrigo. Nos vamos con Gaby. Vamos a volver al tema, ¿cómo lograr que la obligación se convierta en convicción? Es decir, ¿cómo lograr la sensibilización? Por un lado, del empresario, que como nos comentaba Rodrigo, tiene que hacer desembolsos relevantes, como también de los funcionarios, a fin de que todas las actividades que demanda la norma sean parte, no de una obligación, sino sean parte de una cultura. Es decir, que se vuelva como que un tema espontáneo, natural, no debe venir alguien a hacerme un acuerdito porque ya lo hago lo hago por convicción, ¿no? Esa sensibilización nos debe ayudar a efectuar tareas, todas las tareas que la norma exige, y tener muchísimo cuidado en que al hacer eso, tal vez sobredimensionamos y de pronto, al exagerar la limpieza y desinfección a propósito de COVID-19, vamos a afectar el producto. ¿Cómo logramos esa amalgama complicada? Adelante, Gaby, te escuchamos. Bueno, ayer usted ha mencionado una palabra clave que es cultura, y ya lo dijo Rodrigo hace un momento. Debe haber una razón. Entonces, cuando partimos de una razón que sea convincente, y esta razón tiene que estar basada en la realidad, y es una razón que nos lleva a buscar el éxito. Entonces, ¿a qué persona no le gustaría ser parte de una empresa exitosa o de una empresa ganadora? Entonces, revisemos un ejemplo, el tema de lavarse las manos, por ejemplo. ¿Por qué lavarse las manos? Porque es obligatorio, porque alguien nos está viendo, o de pronto inclusive hasta porque hay un registro que hay que llenar después de que se han lavado las manos. Pero si vemos la diferencia, cuando hay una razón por la cual yo entiendo por qué me debo lavar las manos, cambia la cosa. Entonces empezamos a entender que lo debo hacer primero por mi seguridad y cuidar la salud de los demás. Además, porque hoy por hoy nos tenemos que adaptar a nuevas exigencias del mercado, sabiendo que los consumidores, además del producto, ahora están buscando seguridad. Y además, si nuestra compañía se adapta a estas nuevas exigencias, entonces se va a poder posicionar en un mercado actual que de plano ya está contraído. Entonces, qué mejor que la empresa pueda ir copando espacio en ese mercado. Por lo tanto, si la empresa está en el mercado, va a poder vender. Eso significa que si yo estoy en una empresa que vende, entonces estoy asegurando mi puesto, mi trabajo de aquí en un plazo en el futuro, ¿cierto? Entonces, así es como la persona va cambiando la obligación por la convicción, porque ahora es parte de esa razón. Entonces, las personas pasan de un momento inicial de saber cómo hacer las cosas, es decir, el conocimiento, al poder hacerlo, cuando les damos o desarrollamos sus habilidades para que lo puedan hacer. Pero sí queremos llegar a un tercer momento en donde las personas ya están dispuestas a hacerlo, de forma, como usted dijo, por convicción. Entonces, para que esto suceda, es importante justamente el papel de los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen una situación muy esencial de participación, ya que sean los gerentes o los CEOs, una cultura de inocuidad no puede haber si es que no hay una cultura organizacional. Entonces, uno de los primeros elementos va a ser el que la empresa tenga definido su misión, su visión, enmarcados en el tema de la inocuidad. Y estos elementos van a ser la guía por la cual las personas van a poder dirigirse. Entonces, las personas también se vuelven estos actores claves de esta cultura de inocuidad, que a la final lo que buscamos es que que estas personas tengan intereses comunes basados en los valores, en las creencias, en las actitudes sobre la inocuidad, que esto me va a reflejar en unos comportamientos compartidos ya de todo el personal a todo nivel jerárquico inclusive. Entonces, estos comportamientos que ya se van a dar de forma permanente, ¿qué van a hacer? Que la empresa se caracterice por tener una forma de cómo hacer las cosas. Entonces, la empresa va a hacer las cosas de la mano de la inocuidad.
ya por convicción y ya no por obligación. Entonces, si nosotros pensamos cómo podemos lograr esto con las personas, hay varios elementos en juego, ¿no es cierto? Involucrar a las personas, comprometer a todos, aprovechar el tema de la comunicación oportuna con el personal, educándolos también y asegurándonos que estén conscientes de cuáles son los riesgos y los peligros. Entonces, que una persona esté consciente la hace involucrarse y comprometerse con los procedimientos, con los lineamientos que se establecen. Entonces, también del lado de los empresarios, ellos tienen que ser también consistentes, ¿cierto? Para que esa cultura esté basada en una confianza y en una credibilidad organizacional. En el caso que hablábamos de lavado de manos, si ya convencemos a la gente, involucramos y las personas están convencidas de que se tienen que lavar las manos y resulta que van a lavarse las manos y de pronto no hay jabón o no hay suficiente papel, ¿sí? O de pronto el líder del proceso entra a planta sin lavarse las manos, entonces ya no estamos siendo consistentes. Entonces ese es otro factor clave también para generar esa convicción en todo el personal. Muy amable, Gaby, muchas gracias. Hemos aprendido mucho con esa intervención. Vamos con la tercera ronda, Patti. Se le nota que está desesperada por su pregunta. Hablamos de control, Patti, hablamos de control, pero ¿qué tal? ¿Qué va a pasar? Y sigo hablando del ente de control, del Estado. ¿Qué pasa cuando hay descontrol? O sea, ¿quiénes terminan siendo los perdedores de ese descontrol? Porque puede darse, ¿no? De que de pronto creamos los ciudadanos de que que están controlando todo, pero a lo mejor hay un nivel de descontrol. ¿Qué tan peligroso puede ser ese nivel de descontrol? Patti, cuéntanos. Bueno, el nivel de descontrol al que primero le afecta es a la industria. ¿Por qué? Porque por mucho controlar, por hacer vigilancia de mercado, no se tiene una magnitud de las reglas que se están controlando y se está afectando al industrial. Es cierto que se puede proteger al consumidor, que esa protección al consumidor es un tema de una política de Estado, pero puede estar afectando muchísimo a la industria. Yo creo que ese descontrol o ese control más llevado, el no haber entendido en muchos estamentos del país las alianzas, cómo se tiene que manejar la parte pública y privada, cómo se tiene que apoyar al industrial para que sus productos estén en el mercado y que esos productos en el mercado puedan competir en las mismas condiciones que un producto que se importa, es lo que nos ha perjudicado y nos ha perjudicado en los últimos años, Vallarta. Es muy probable, y tú comentas algo valioso, Patti, o sea, un rol demasiado abarcador si el Estado quiere él solito controlar, está bien que asuma la responsabilidad, pero la tarea per se no necesariamente la debe hacer él. Sí, la tarea per se, tú mencionaste hace un momentito las alianzas público-privadas, podrían ser el brazo ejecutor que con gente muy técnica, muy calificada, el ente debidamente certificado, debidamente acreditado, hagan una tarea valiosísima y probablemente de mejores quilates que si la hace directamente el Estado, ¿verdad? Así es, Vallardo, porque lo que se tiene que ver es que lo que necesitamos es, primero, tener todas las funciones acreditadas, que el organismo acreditador cumpla su función, que tengamos los suficientes laboratorios de ensayos certificados, personal acreditado para poder hacer las inspecciones y poder hacer una real vigilancia en el mercado, que sepa diferenciar procesos, que sepa diferenciar productos, que sepa, que conozca de las características de lo que son las normas de calidad en su aplicación voluntaria y lo que es también un reglamento técnico. Entonces, mira el dato que nosotros hablamos de competencia, haciéndome eco de las palabras de Gaby, que tengamos personal competente a través de estas alianzas y que no se dupliquen funciones en el Estado. Creo que estaremos haciendo un verdadero control porque estamos malentendiendo el control y ese malentendido, Vallardo, es lo que nos habla de descontrol. Listo, muy amable. Vamos con Rodrigo. Vamos a asumir de que este momentito Rodrigo está representando a través de su grupo de empresas a la empresa nacional dedicada, que tiene BPMs y que está dedicada al sector farma y al sector cosméticos. Vamos a asumir.
¿Cuántos años tiene tu empresa, tus empresas con la certificación? ¿Y cuánto crees tú que en esta temporada tan complicada el tener esa certificación te ha ayudado? Bueno, Qualifarm nació en el año 2008. Hasta implementar las áreas que teníamos necesidad de organizar, arrancamos el proceso fabril el 19 de marzo del 2009 y en ese mismo año nosotros obtuvimos el certificado de buenas prácticas de manufactura del área farmacéutica. Poco después, debido a que trabajamos con algunas empresas transnacionales en el servicio de maquila, entendimos que para ellos era deseable, no obligatorio, el que tengamos certificación de BPM en el área cosmética. Y apenas salió el reglamento, nos inscribimos, pero no, digamos, apenas salió la normativa, pero no salía el reglamento. Nosotros nos inscribimos para ser inspeccionados y creo que fuimos la segunda empresa que obtuvo certificado de buenas prácticas de manufactura en cosméticos. Yo creo que no solo en esta crisis, pero de inicio nos ha servido mucho para sostener el negocio, el que los clientes tengan claro que nosotros estamos comprometidos con la calidad, con sistemas de calidad sólidos, empáticos con sus sistemas de calidad, porque eso genera menos diferencias y genera una cultura un poco más extendida entre los stakeholders del negocio, ¿no es cierto? Para ellos, el que tengas una certificación de buenas prácticas de manufactura en farma, así no la hayas tenido en inicio en cosméticos, era muy importante porque te hacía sentir que lo que pensabas en farma lo podías también hacer en cosméticos. Y de hecho, ¿qué eso ha ocurrido? Nosotros somos una empresa que tiene un área cosmética medio medicamentada o lanzada al lado farmacéutico, porque ese es nuestra formación original, digamos. Y luego, porque no puedes separar a las personas diciendo, usted piense solo de aquí para acá en farma de esta manera y de aquí para acá en cosméticos en otra. O sea, no puedes hacer esas diferenciaciones, deteriorarías la cultura. En estos momentos de crisis, la norma ha sido más que importante porque, primero, una norma disciplina. Y genera conductas de las personas alrededor de determinados preceptos, digamos, que son los que vienen en la norma. Cuando tú tienes una amenaza que tiene que ver con un sistema de salubridad y tú haces un análisis de riesgos, que lo que hicimos nosotros, que extendimos hacia los hogares, inclusive de nuestros colaboradores, para ver qué riesgos tenían, nos permitió hacer un mapa de riesgos y a través de ese mapa de riesgos establecer normativas para poder enfrentar el tener operativa la planta completamente operativa sin poner en riesgo la salud de los colaboradores, que era ni la de sus familiares, que era como algo que tenías que mantener en equilibrio, o sea, tenías que hacer las cosas sin dañar a otros. Eso ha sido súper importante porque la implementación de esas normas permitieron que la planta reaccione fácilmente, estaban acostumbrados a recibir normas, a entender normas, a aplicar. Y al aplicar estas nuevas normativas, todo fluyó naturalmente. Entonces, hemos mantenido una planta activa que nos ha permitido sobrevivir. En el caso nuestro, el volumen de la operación y el costo de la operación mensual es tan alto que si un mes no tuviéramos actividad, quebraríamos. En este caso, hemos logrado superar la ausencia inclusive de algunos clientes grandes porque el mercado se volvió muy hacia el lado farmacéutico más que el cosmético, haciendo cosas farma casi todos. Entonces, hemos sobrevivido, por ejemplo. A nosotros nos sirvió para sobrevivir. La implementación de la norma y el implementar normas nos ha servido para sobrevivir. Solo añadiría de lo que han expresado las amigas Patti y Gaby, que si no tienes un sistema interno, inclusive de control y regulación, las cosas no funcionan. El espíritu humano tiene por un lado una forma de adaptarse dócilmente a normas, pero por otro lado tiene un espíritu libérrimo. El humano busca liberarse de ataduras. Y si tú dejaras que no haya ese control,
sobre el cumplimiento de las normas por convicción que tengan las personas. El momento que no hay quien controla, se desata el desorden. Entonces yo pongo siempre como ejemplo que si tú quitarías los semáforos de las calles, probablemente el caos que se te arme sería enorme. Si no habría policía que controle que se cumplan las normas, también seríamos muy caóticos. Yo creo que Lo esto, evidenciamos cuando se va la luz y no hay semáforo, ¿no? Lo evidenciamos cuando se va la luz y no hay semáforo. por ejemplo. Ok, gracias, Rodrigo. Vamos con Gaby, ¿ya? Todo el tema del COVID-19 en el cual Gaby se ha vuelto una experta, y si quieren visiten sus redes sociales, van a ver cómo nos tiene informados todo el tiempo. Todo esto ha generado una necesidad de bioseguridad, es decir, esta se ha incrementado en esta época. El miedo del ciudadano, nos ponemos en calidad de ciudadanos, es evidente. Y hay una serie de protocolos a todo nivel que han aparecido, tanto para las empresas, por la inocuidad, la sanidad, la limpieza, para la elaboración de productos y para la protección de los trabajadores, pero también han asomado protocolos para atención al público, digamos en un restaurante, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo cumplir y cómo generar, Gaby, una ventaja competitiva frente a los competidores si nosotros somos los adalides en mantener estas normas al más alto nivel? Ya vimos en los resultados de la encuesta. Dicen que el ciudadano va a preferir esos lugares y esas empresas en donde mantienen, va a preferir en un 91%. ¿Sí? Adelante, Gaby, cuéntenos un poquitín. Justamente, Bayardo, ese es el reto de los restaurantes, ¿no? Además de ofrecer sus productos, ofrecer la seguridad durante la estadía del consumidor en su local. Entonces, para eso es importante partir de cuáles son los puntos importantes a tomar en cuenta que son los que causan los factores de riesgo para la propagación de COVID. Entonces, el primero es garantizar el distanciamiento social, ¿cierto? Es decir, la distancia de 2 metros que debemos tener entre las personas, lavarnos las manos de forma frecuente, el uso de la mascarilla y evitar tocarse la cara, entre otros. Estos son los más relevantes aconsejados por organismos como la OMS. Entonces, debemos pensar en que mientras más interacción hay entre un consumidor y la persona que atiende este restaurante, o más interacciones hay, entonces se eleva el riesgo de contagio de COVID-19. Por lo tanto, los restaurantes tienen que enfocarse en ver cómo se disminuyen estas interacciones en número o cómo se disminuye el tiempo que duran estas interacciones. ¿Y a qué me refiero por interacciones? Desde el momento que usted entra y un encargado le recibe, es la primera interacción que usted tiene, cuando ya le designan a una mesa, se acercan para entregarle el menú, luego de eso le toman el pedido, luego hay una siguiente interacción cuando le vienen a dejar el pedido en la mesa, y después si usted se olvidó de pedir algo o hace un complemento de su pedido, habrán más interacciones que se vayan dando de forma sucesiva, hasta que finalmente usted pida la cuenta, se acercará nuevamente la persona, le dará la cuenta, y luego se confirmará el método de pago, y muy probablemente, como pasa, se olvidarán de traerle el esfero y tendrá una interacción que tal vez ni siquiera estaba pensada para el esfero y firmar los documentos. Entonces, todas estas interacciones, como había mencionado, aumentan el riesgo de contaminación de COVID. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los restaurantes? Evitar estas interacciones o disminuirlas en su tiempo. Entonces, justamente aquí entra en juego el tema de la tecnología, ¿no? Para que vean todos que siempre el tema de calidad y de inocuidad no está aislado. Siempre vamos de la mano con la tecnología porque nos da herramientas justamente para que todos los procedimientos que se definen se vuelvan más eficaces y más sencillos en su práctica, porque definitivamente la calidad tiene que ir de la mano con la productividad. Entonces, ¿qué elementos van a ser esos? Por ejemplo, está el menú, por ejemplo, en un código que uno lee por un celular y enseguida el menú se le carga a la pantalla del celular y la persona puede hacer el pedido a través de la pantalla del celular. Entonces, mientras más tecnifiquemos la forma de atender de nuestros clientes, estamos reduciendo esas interacciones que podrían dar motivo de contagio de COVID-19. Entonces, hoy los restaurantes tienen que idearse muchas cosas, ¿no? Desde garantizar que el aforo se cumpla, entonces con conteos automáticos y rápidos de la gente que esté en el local para que no tengan una persona que esté destinada a estar contando cuántas personas hayan. De pronto, sistemas que permitan que los clientes, sin llegar todavía al restaurante,
a través de una aplicación puedan verificar si es que hay espacio todavía dentro de ese aforo para ser atendidos, tal vez adelantarse en el menú, inclusive modificar ciertos servicios que tenga el restaurante como una barra de ensaladas. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir robusteciendo en el servicio de un restaurante para dar seguridad al consumidor. El consumidor ahora lo que busca es, además de degustar sus platos preferidos, también busca un tema de seguridad. Gaby, muy amable. Nos queda apenas, vamos a asumir que nos quedan 2 minutos, cuando en realidad es 1. Sí, para un mensaje final de Patti y Rodrigo, por efectos de que nos quedan solo 2 minutitos. Patti, en el tema educación, finalmente, en ese rol del Estado, ¿el Estado qué puede hacer? Sabemos que tú eres una fanática, una de tus fortalezas es ser docente universitaria. ¿Qué puede hacer el Estado con el tema educación como para ayudar? Y acuérdate los comentarios iniciales de Rodrigo, ¿no? Para que haya esa coherencia entre obligación y aporte. ¿Cómo puede aportar en educación? Comunicar, tratar de que las universidades sepan cuáles son las reglas del país. Sabes que de la experiencia que yo tengo, yo doy la parte de infraestructura de calidad, de ley de calidad en mis materias, y la gente no esté enterada, entonces tú no puedes pedir a alguien algo que no le has dado. Yo creo que la comunicación es vital, y que se den los recursos necesarios para que se cambien los pensums de estudio. Los pensums tienen que ser cambiados, tienen que estar un poco más alineados a la realidad. Hoy estamos hablando del éxito que nos ha dado tanto en el sector público como en el privado, la estandarización, la parte de normativa, la parte de cumplir su papel. No solo el Estado, sino la industria también, y los consumidores tienen que cumplir su papel, y para eso tenemos que educar. Y una de las mejores formas es la academia, pero creo que la base de todo es la comunicación, para crear una cultura de calidad a nivel país, que es una política pública desconocida por nosotros, que está en la ley de calidad. Dice clarísimo, uno de los principios de la ley es fomentar la cultura de calidad en el país, y pocos lo conocemos allá. Listo, gracias, Patti. Rodrigo, en un minutito, los profesionales, digamos, los relativamente jóvenes que llegan a la empresa, ¿llegan suficientemente calificados o hay un rol educativo muy grande que tiene que hacer el empresario, sobre todo con el joven, con el Nobel ingeniero o doctor que llega a las instalaciones? Hay un poco de todo, Bayardo. Yo creo que dependiendo de la universidad y de la carrera, hay un poco de todo. Hay algunos que vienen con una preparación bastante fuerte y otros que vienen con muchas debilidades. Yo creo que es parte del rol de la industria el dar espacio incluso para las prácticas o pasantías, que la ley lo pone. Y es obligación para la empresa el que si vas a meter una persona, incorporarle en un sistema nuevo para él, debes ayudarle a que sea adaptativo a ese sistema y procurar su éxito siendo en mucho capacitador. Yo creo que la capacitación es parte del rol que toca hacer en la industria. Si lo dejas a su libre desarrollo, es muy difícil que logres los objetivos estratégicos de una compañía. Listo. Y terminamos siendo redundantes, pero vale la pena. El Estado, la empresa y la universidad, la academia deberían hacer un triunvirato que nos volvería invencibles. Absolutamente de acuerdo. Amigos, yo me enorgullezco de tener amigos tan valiosos, de conocimientos tan profundos y tan buena gente, ¿sí? Que de alguna manera, en forma desinteresada, comparten todo lo que han aprendido. No importa si tenemos cerca de los 60 o cerca de los 35, pero ya vemos de que podemos aportar y mucho. Si les quiere más que antes, estimados amigos, a ustedes y a los amigos que nos acompañan semana a semana. Muchas gracias, muy amables. Gracias también, Bayardo. Un abrazo. Gracias, Bayardo. Gracias, Rodrigo. Patti, gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias.